Hola, ¿cómo están? Bonita mañana para todos ustedes. Por acá estamos ya preparados para llevarles, como siempre, contenido de alto valor, en palabra cierta. Estos días definitivamente todos abocados a la tragedia del 24 de junio, este doble terremoto en La Guaira, en el estado Falcón, parte también de Carabobo y por supuesto en el distrito capital. Así que estamos acá juntos para ayudarnos porque Televen está con ustedes y nosotros definitivamente estamos para apoyarlos y para acompañarlos. A ver, desde ya nosotros les recordamos nuestras redes sociales, Palabra Cierta, Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. También les recuerdo que ya están invitadísimos a disfrutar de nuestra nueva opción de streaming Televen Max. Entra en televenmax.com.be, descarga y disfruta de hasta 100 canales, sin cableado, sin instalaciones y sin decodificador. Televen Max, aquí nos vemos. El fenómeno del doblete sísmico en Venezuela ha invitado a la sociedad a reflexionar profundamente sobre la relación con su entorno geográfico. Lejos de ser un motivo de angustia paralizante, este tipo de eventos geológicos representa una oportunidad invaluable para fortalecer nuestras capacidades de respuesta. La clave para afrontar estas dinámicas naturales no radica en el temor, sino en la educación y la planificación. Es en este escenario donde surge la fuerza del rescate, un concepto que transforma al ciudadano común en el principal protagonista de su propia seguridad y la de su comunidad a través de la prevención activa. Para abordar la prevención con serenidad es fundamental comprender el carácter natural de nuestro territorio. Venezuela se encuentra ubicada en una zona de transición entre las placas tectónicas del Caribe y de Sudamérica, lo que explica la presencia de sistemas de fallas activas como Boconó, San Sebastián y El Pilar. Que la Tierra libere energía de forma consecutiva es un proceso geodinámico normal que los científicos estudian de manera constante. Al desmitificar el fenómeno y entender que la sismicidad es una característica intrínseca de nuestra geografía, reemplazamos la incertidumbre por el conocimiento, permitiéndonos diseñar estrategias habitacionales y comunitarias mucho más eficientes y seguras. Es por ello que la fuerza del rescate no debe visualizarse únicamente como la heroica intervención de los grupos de rescate tras un siniestro, sino como la preparación cotidiana de cada ciudadano cultiva en su hogar. En los primeros minutos posteriores a un evento sísmico, la primera línea de apoyo mutuo la constituyen los propios vecinos y familiares. Diseñar un plan antes de que ocurra cualquier evento sísmico es la herramienta más poderosa que poseemos para resguardar la vida. Esto implica identificar las zonas más seguras de la casa, asegurar aquellos muebles pesados que podrían volcarse y preparar una mochila de emergencia con elementos básicos como agua, linternas, un botiquín de copias de documentos y un radio que marquen la diferencia en las primeras horas críticas. Cuando la tierra comienza a sacudirse, la calma se convierte en nuestro escudo, más resistente. Aunque el instinto primario nos impulse a correr desesperadamente hacia el exterior, la experiencia demuestra que la serenidad es lo que verdaderamente salva vidas, evitando tropiezos y accidentes mayores. En esos segundos, la regla de oro es protegerse, agacharse, cubrirse la cabeza bajo un mueble fuerte y sujetarse firmemente. Mantener la templanza en medio del caos no solo nos protege de forma individual, sino que tranquiliza a los niños, ancianos y vecinos que puedan depender de nuestra fortaleza emocional. En definitiva, al transformar la preocupación en simulacros familiares y en mochilas de emergencia bien equipadas, demostramos que la prevención es el camino más sensato hacia la tranquilidad, pero para profundizar más en este tema, hoy nos acompañan dos especialistas. Denis Castro, licenciado en atención prehospitalaria y especialista en manejo de emergencias, y José Luis Núñez, doctor en seguridad ciudadana. Así que felices de recibirlos acá en Palabra Cierta. Bienvenidos, Denis y José Luis. Buenos ¿Cómo días, estás? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Hola Miguel, ¿cómo estás? Feliz día. Bueno, por Igual. acá todos de alguna manera concernados con todo lo que hemos vivido. Además, ustedes han estado en esa primera línea. Y quiero comenzar con algo básico y por supuesto luego lo desarrollamos. ¿Tenemos cultura en prevención de seguridad nosotros como venezolanos? Es poca. Hay que abordar ese tema definitivamente porque la cultura hay que irla formando un poco con lo que tú hablabas en el intro de este programa y que necesariamente hay que ayudar a las comunidades a entender que los riesgos los podemos atender, pero con la ayuda y la cultura de todos los que intervenimos en esto.
Denis, de alguna manera esto también nos puso en evidencia, de alguna forma nos desnudó como ciudadanos. ¿Estábamos preparados para esto? Realmente no. Realmente, más allá de que teníamos muchos años esperando un movimiento telúrico, la realidad es que no pensamos que iba a ser de esta magnitud y de esta intensidad. Y lamentablemente, por cuestiones económicas, quizás falta de equipamiento, se notó la diferencia definitivamente. Bueno, hoy vamos a hablar justamente de cómo prevenir, queremos de alguna manera concientizar y lo decía José Luis, cultura, que por cierto me gusta el inicio de esta palabra, no, el origen, cultura es siembra. Y si no sembramos, ¿cómo vamos a recoger? No cosechamos. No Así cosechamos. que ya venimos con más de Palabra Cierta. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre la fuerza del rescate. Guía de prevención ciudadana hoy con nuestros invitados Denis Castro y José Luis Núñez. Bienvenidos nuevamente. Una vez más, gracias. Mire, quiero comenzar por algo básico. Yo tengo 39 años. Yo recuerdo que en básica, estamos hablando del año 96, 97, 98, a nosotros nos hacían muchos simulacros en el colegio. Y era además también como una hora divertida, ¿no? Cuando había simulacros sabíamos que no iba a haber clase para empezar. Oye, la diversión, pero nos daban todas esas herramientas, ¿no? De los primeros auxilios, de qué hacer y de qué no hacer. Y me he dado la tarea de investigar y pareciera que eso de alguna manera se ha perdido, no le dan la debida importancia hoy. ¿Allí comienza quizás todo esto? Bueno, un poco lo que hablamos al inicio, el tema de cultura, ¿no? Se ha perdido un poco. Sí hay todavía escuelas donde se está realizando el tema de los simulacros, pero el simulacro no puede ser aislado. O sea, pues, el simulacro no es para un solo evento. Nosotros tenemos que entender que tenemos múltiples eventos que ocurren en nuestro país y que estos eventos no solamente son sísmicos, son hidrometeorológicos, son tecnológicos, y entonces los simulacros deben responder a cada uno de esos eventos. O sea, el comportamiento en caso de sismo no es similar al de caso de incendios o el de caso de inundación. Entonces, los simulacros deben ser resultado de la evaluación de riesgos de una edificación. Y las escuelas, nosotros tenemos escuelas en zonas muy inestables, y deben responder precisamente a las características de las amenazas que están en ese sector y realizar simulacros por cada evento, simulacros por sismos, simulacros por derrumbes, simulacros por incendios, simulacros por escapes de materiales peligrosos que tenemos en alguna zona. Entonces no es un solo simulacro, y por eso es que a veces pensamos que bueno, hicimos un simulacro y ya estamos preparados. No. Hay que tomarse esto en serio porque tenemos muchas amenazas alrededor de cada uno de nosotros que tenemos que conocerlas para podernos hacer menos vulnerables ante la posibilidad de que ellas se hagan presentes. Y esta educación y esta cultura nos llevan a la prevención, ¿no? Para empezar, qué interesante, porque quizás mucha gente cree que nada más es el terremoto o es el incendio, pero hay distintos tipos de simulacros, ¿no? Para reaccionar dependiendo de la situación. ¿Cuál es la periodicidad que normalmente se le recomienda a cualquier institución? Porque creemos nada más que es en el colegio o en la universidad, pero también puede ser en la oficina, puede ser en el edificio donde trabajas. Bueno, es que de hecho debería de ser así. Realmente los simulacros, como bien lo explica José Luis, no están diseñados solamente para tomarnos un ratico ese break y escaparnos un ratico, como decías tú, sabemos que no hay clases, sino que esto es la manera de prepararnos para cuando exista la emergencia, la empresa, el colegio, la institución esté capacitada para desalojar de la mejor manera, con menos afectación en La un tiempo. residencia donde vivimos. En la residencia, exacto. En un tiempo prudencial. Sin embargo, mira, aquí hay que hablar de muchas cosas, ¿no? Tenemos que hablar de esa formación que debería de haber, de esa parte cultural que tú explicabas, como lo decía José Luis. Aquí debería de haber un tema de gestión de riesgo que debería atravesar, si se quiere, toda la estructura académica desde los inicios hasta la formación universitaria, donde cada universitario, dependiendo la carrera que escoja, debería de ver gestión de riesgo, cómo aplicar su carrera en este tipo de cosas que nos va a permitir llegar a ser un país más seguro, una comunidad más segura. Aquí no es un secreto que las primeras horas de este movimiento telúrico
el que más aportó, el que más ayudó fue la comunidad, fue ese vecino, Sí. fue esa persona que venía pasando y vio que la edificación se cayó y entró a ayudar. Pero a veces la ayuda por sí sola también trae inconvenientes, ¿no? Me puedo convertir en parte de ese problema o puedo ser yo uno de los afectados porque realmente estoy ayudando por mi vocación, porque soy un venezolano que decido ser voluntario en ese momento. Pero realmente la preparación es fundamental en todos los casos. Sabes que justamente al segundo día yo en Instagram hablaba de la proactividad sin dirección es un caos. Bajé el segundo día, el 26 de junio, a La Guaira y Caraballeda, toda la recta. La cantidad de motorizados, la cantidad de carros, la cantidad de personas que incluso, y aquí hay que decirlo con mucha responsabilidad, muchos iban a ayudar, otros iban a farandulear, otros iban simplemente a curiosear. Tengo entendido que mucha gente, lamentablemente, al ser rescatado, y llevarlos, en teoría, a Caracas no pudieron llegar. 2, 3 horas de tráfico. Allí también es parte de esa cultura porque yo lo reconozco, amo el venezolano solidario que vi, me cansé de ver a deliveries, a motorizados ayudando a las personas a sacar escombros, personas vivas, muertas, y esto hay que reconocerlo, pero también parte de esa poca cultura de estoy ayudando o más bien estoy obstaculizando nos afectó. Mira, hay un término que utilizamos los que estamos en este mundo de las emergencias y los desastres, que decimos que hay gente que hace turismo de desastre. Y con el tema de las redes sociales es impactante ver cómo hay personas que bajan con un casco a sacarse fotos entre los escombros. A crear contenido, Sí, lamentablemente. y entonces, Sí. no, y lo vemos. Mira, tú comentabas hace poco algo que, mira, que si este caso nosotros tenemos que estar verificando qué día se produjo lo que está publicándose en Instagram, precisamente por eso, porque apareció alguien vivo y cuando vienes a ver es del 26 de junio, ¿no? Entonces, tú a veces mueves, nosotros tenemos ahorita trabajando equipos hacia la parte del Caribe, buscando y intentando apoyar en la recuperación. Entonces, ese tema del voluntario sin formación y sin preparación, lejos de ser una solución, se convierte en un problema. Y había un punto que tú tocaste que tiene que ver con la respuesta de la comunidad. Nosotros hemos, en este tiempo, los 40 años que tiene la organización nuestra y la Federación Venezolana de Rescate, de la cual formamos parte, hemos venido trabajando en la preparación comunitaria. Hay estadísticas basadas no solamente en simulaciones, sino en hechos reales que te indican que los primeros 3 días de un desastre como el que vimos en La Guaira, la respuesta la hace la comunidad. Claro. Los rescates más complicados lo hacemos los que nos hemos preparado para eso. Pero que sería más eficiente si esa comunidad que hace ese 80% de los rescates tuviese la preparación. ¿Por qué? Porque cuando tú te preparas, si tú sabes de primer auxilio, va a ser más sencillo poder ayudar a alguien a poderse estabilizar en ese momento. Si sabes algo de organizar, porque uno de los grandes problemas que tenemos, y no solamente la comunidad, sino incluso el estamento estatal que tenemos, es que no había una coordinación ni una comunicación entre los entes, entre la respuesta, o sea, hubo una desinformación que no contribuyó a que fuésemos mejor en esas primeras horas del evento. Y eso es importante, o sea, y volvemos al tema cultural. Si nosotros no asumimos que somos un país de riesgo y como tal debemos prepararnos, va a ser sumamente complejo atender todas las emergencias o los desastres que vienen posterior. Crearle, por ejemplo, Denis, una formación a estos voluntarios es fundamental porque había muchos jóvenes, sobre todo gente muy joven de la Universidad Central de Venezuela, diferentes instituciones que bajaron quizás incluso hasta con equipamiento, ¿no? Que se ven que tenían cierta educación, ¿no? En desastre, pero la gran mayoría iban solamente a punta de voluntad. Sería bueno con todo esto marcar un precedente y decir, miren, hay que formar a voluntarios que a la hora de un desastre estén preparados. Bueno, es que eso es así, Miguel, tal cual como lo dice. Fíjate, tú comentaste el tema específicamente de los motorizados bajando. Llegó un momento donde eran muchísimos. La solidaridad que mostró el venezolano no se va a negar, es incomparable, sí. Es desbordada. Pero ¿qué pasa si tenemos 10 motorizados en 10 motos llevando una caja de agua cada moto? Cuando pudiesen ser 2 motorizados llevando 5 cajas de agua cada una. Entonces, el tráfico se vio lamentablemente colapsado.
y terminó siendo la ayuda un obstáculo para que llegaran cuerpos de emergencia. Ahora, hablas del voluntario. El voluntariado tiene que formarse definitivamente. Muchos de la institución que yo represento, Grupo de Rescate Metropolitano de Caracas, somos especialistas en otras áreas y de hecho tenemos cada uno su trabajo en distintas organizaciones. Pero son años de formación, son años de dedicarle lo que para otros es tiempo libre, para nosotros se convirtió inicialmente en un hobby y ese hobby en un estilo de vida y para muchos eso marcó la carrera o marcó lo que iba a estudiar a futuro. Pero ¿por qué es importante? Porque, como tú bien lo dijiste, un voluntario que más allá de la voluntad, del corazón, de querer meterle el pecho, termina a veces siendo víctima de su propio actuar dentro de la emergencia. Nosotros acá en San Bernardino lo vimos. Los primeros que llegaron, bien cierto, eran gente que vivía en el edificio, gente de las torres circundantes. Pero también vimos mucha gente entonces montada en la placa que cuando tú llegas a la evaluación del siniestro, tú dices, pero esto es un caos. Y aparte que es un caos, es un problema. Porque tenemos que pensar que si en promedio cada persona tiene 70, 80 kilos y hay 100 personas montadas en la estructura, ¿a cuánto nos lleva eso? A un peso adicional en las placas de ese edificio que ya de por sí están colapsadas. Entonces definitivamente es inmesurable tomar y accionar con buenas políticas desde el Estado, desde las agrupaciones, las instituciones, a formar voluntarios, brigadas de emergencia. Anteriormente las empresas todas tenían brigadas de emergencia, tenían, si se quiere, un comité de acción. De hecho, la LOCSIMAR lo establece, donde tú debes de tener unos delegados de prevención y esos delegados de prevención deben ser participativos y deben de ser provistos de cierto adiestramiento, pero lamentablemente no se está cumpliendo. Estar bien formados, ¿no? Que es lo más importante. Al regreso, quiero que sigamos hablando justamente de ese estilo de vida del rescatista. Me imagino que tendrán historias increíbles, ¿no? Con todo lo que se ha vivido acá en La Guaira y, por supuesto, en San Bernardino. Ya venimos con más de Palabras Ciertas. Y aquí estamos de vuelta, hoy hablando de un tema súper interesante, la fuerza del rescate, sobre todo la voluntad del venezolano y esa solidaridad que se vio evidenciada el pasado 24 de junio con el doble terremoto. Converso con Denis y con José Luis, expertos en la materia, y justamente dentro de todo esto que vivimos, ¿no? El rescatista, para muchos, es una persona que tiene algo muy puntual en ciertas ocasiones, ¿no? Pero el rescatista se profesionaliza, el rescatista de alguna manera tiene una serie de conocimientos en primeros auxilios, no solamente físicos, sino psicológicos también, lo que es importante. Sí. Vi muchas personas que no tenían esta pericia y cuando rescataban comenzaban a hacer cosas indebidas, darles agua sin saber que había, por ejemplo, adentro quizás algún tipo de herida, que lo vi, ¿no? Y además que lo aprendí. El profesional del rescate tiene que saber todo esto para justamente incluso guiar a eso de voluntariado de la sociedad que está allí de manera muy entusiasta. Claro, fíjate, tú te profesionalizas y para eso hay incluso estándares. En el caso nuestro usamos estándares internacionales por cuanto no hay un estándar nacional para ello. Particularmente en nuestra organización tenemos como referencia en materia de rescate la NFPA 2500 que te da la orientación de cómo debes hacer no solamente la preparación, sino también todo lo que tiene que ver con la operación como tal, ¿no? Y en la parte de atención prehospitalaria regularmente estamos utilizando los protocolos de NAEM. ¿Por qué? Porque son los que te ayudan a hacer el trabajo que hacemos nosotros en calle. Porque los profesionales, aunque tenemos médicos, tenemos enfermeras, bueno, Denis es profesional de la salud y aunque tenemos esos protocolos, es importante que nosotros sepamos que cada evento es distinto. Una de las cosas que es como uno de los elementos más importantes que debemos considerar en estructuras colapsadas es el síndrome compartimental y el síndrome de aplastamiento. ¿Por qué? Porque tú puedes pasar horas extrayendo una persona y si no consideras estos elementos, cuando la sacas muere, ¿no? Porque no has hecho el trabajo que se requiere para este tipo de cosas. Entonces,
profesionalizarte es esencial. O sea, nosotros, y esto es uno de los elementos que queremos resaltar. O sea, el voluntariado de rescate de nuestro país, somos profesionales de otras áreas, pero que estamos prestados a esta actividad de rescate, en este caso, para estructuras colapsadas. O sea, nosotros tenemos ingenieros, tenemos médicos, tenemos psicólogos, tenemos abogados, pero que se han formado. La preparación particular de nosotros, en el caso del Grenca, es que para tú ser considerado un operador, pasas 9 meses de entrenamiento. Y después para ser técnico pasas 2 años de entrenamiento. Y después para ser especialista tienes que pasar por lo menos 3 años más de entrenamiento. Y bajo una normativa que nosotros hemos asumido, que es la de la NFPA. Entonces, cuando tú te pones a ver, en el caso de nosotros, que somos de los más antiguos que estamos en el grupo, en mi caso yo tengo 40 años siendo voluntario profesionalizado en esta área. Nosotros trabajamos con corazón, con la convicción de que adentro estaba un venezolano, que adentro estaba un compatriota, estaba un hermano, un conocido, y eso nos movió muchísimo. Luego se retira por cuestiones de cómo está establecido a través del sistema de INSARAT, cómo van a ser los desempeños de estos equipos de búsqueda internacional. Ellos empiezan a retirarse a sus países, pero nosotros seguimos, nosotros tenemos todavía operaciones allí. Y quizás te digo que es un poco agridulce, porque bueno, tienes la recompensa de una sonrisa, tienes ese familiar que sabe que estuvo contigo codo a codo y te lo agradece. Pero al final del día tú has escuchado que mucha gente dice, no, porque si no hubiesen llegado los rescatistas internacionales, aquí no se había hecho nada. No. Y de verdad, mira, no es por menospreciarlo. De hecho, muchos de ellos son colegas, amigos. Claro. Pero aquí el primero que llegó fue la población, fue el vecino, fue el que vivía en esa residencia y salió un momento a comprar pan y se encontró su apartamento desplomado. Los segundos que llegaron fueron los grupos de rescate. Totalmente. En el caso de nosotros tuvimos las primeras horas en San Bernardino. Hasta la mañana del día jueves hemos estado relevando, turnando, muchos incluso prácticamente están corridos. Y yo te diría de verdad, sin menospreciar, que le doy las gracias al mundo entero, porque se abocó a ayudar a mi país, a Venezuela. Pero también lo digo, el rescatista venezolano ha sido fundamental y sin él esta operación no se hubiese podido lograr. Y aprovechamos justamente este espacio de Televisión Nacional Abierta para reconocerlos. Les doy las gracias por todo el país. Vi a muchísimos rescatistas, Protección Civil, a mis paisanos bomberos de la ULA, que los vi por acá pasando trabajo, e incluso les hicimos unas donaciones. Y es parte de ese corazón grande que tenemos los venezolanos. Así que Dios bendiga esa gran labor. Somos un país sísmico. Esto tiene que marcar un precedente. Ojalá que todo esto que hablamos el día de hoy se pueda poner en marcha. Ya para despedirnos, además agradecerles su tiempo, porque sé que están todavía en labores allá abajo en La Guaira. Redes sociales, donde los pueden ubicar y sobre todo apoyar. Por Instagram nos pueden seguir a través de Grenca Piso Usar. Ahí tienen el contacto nuestro y los vamos a atender ante cualquier orientación. Bueno, muchísimas gracias y nosotros nos despedimos como siempre con ese corazón en la mano para decirles que estamos con ustedes. Fuerza a Venezuela, fuerza a La Guaira, fuerza a todos los afectados y juntos reconstruiremos este maravilloso país. Ya nosotros nos despedimos. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga. Amén.